Un programa que te invita a reflexionar a través de la palabra de Dios, con el único objetivo de que encuentres paz para tu alma. Escúchalo todos los días, Luz para el Mundo. La paz de Dios y la gracia de Jesucristo gobierne en nuestros corazones. En esta mañana me complace grandemente saludar a toda la amable audiencia que se dispone a iniciar su día. Algunos ya irán rumbo a sus trabajos, otros estarán en su hogar. A unos y a otros deseo que Dios los bendiga y les invito para que compartamos una hora de análisis, una hora de reflexión en la palabra de nuestro Dios, una hora para el crecimiento y edificación de nuestra fe y entendimiento. Antes de entrar a fondo en el tema que hemos de tratar en esta mañana, quiero invitarte a que escuchemos un tema musical que se titula Te Prometo. Escuchémoslo. Te prometo ser fiel, guardaré lo mejor de mí para ti. Voy a amarte con tanta fuerza, no te soltaré. Te prometo cuidar de ti, ir tras de tus pies con devoción. Tú serás mi universo, mi ley, mi convicción. Te abrí mis alas y desde entonces soy distinto, soy tan tuyo, te necesito. Llegaste a mí y cambió toda mi penumbra, se iluminó. Llegaste a mí y tu paz encendió todas mis ganas de luchar. Con tu forma de amar me has hecho cambiar, volví a confiar. Te prometo hablarte siempre con la verdad y aceptar cada error, tu palabra será mi salvación. Tal vez me asusten tantas pruebas que pasar, pero no hay tempestad tan grande que hoy me pueda derribar. Te abrí mis alas y desde entonces soy distinto, soy tan tuyo, te necesito. Llegaste a mí y cambió
a confiar. Hemos escuchado Te Prometo, interpretada por el hermano Pablo Gómez. En esta mañana, amigo Radio Escucha y hermano que a través de la 99.3 y de la página en Facebook nos miras, te invito para que dediquemos un tiempo a meditar, a analizar la palabra de nuestro Dios. Como siempre, traemos un tema que es importante razonar. La palabra de Dios, dice la Escritura, que es digna de ser recibida por todos. Así que les invito para que ahí donde te encuentras, ahí donde estás, analicemos juntos este tema, sea aquí en la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza, o sea a través de la página en alguna otra nación, donde te encuentres. Te invito para que razonemos, meditemos en este tema que, si prestamos atención y lo analizamos a la luz de las Escrituras, va a traer un aprendizaje, una enseñanza, un crecimiento para cada uno de nosotros. El tema se titula La oración de pie. Es una enseñanza cristiana. Oye bien, la oración de pie es una enseñanza cristiana. Existe en el presente un gran número de congregaciones que al orar son enseñados a hacerlo puestos de pie. Fíjate bien, en el presente existe, porque lo hemos visto, existe un gran número de congregaciones que al orar son enseñados a hacerlo puestos de pie. El dirigente de dicha congregación o X congregación les invita a ponerse de pie para hacer oración. Y todos adoptan esa postura y hacen su oración de pie ahí en la casa de oración donde están tributando a Dios un culto. La pregunta que es importante de analizar ¿es correcta esa forma de orar? Una gran mayoría de iglesias, por no decir todas, la practican. Porque todos la practican, quiere decir que es correcta esa forma de orar. No necesariamente. Sabemos la importancia de la oración, pues la oración en la vida del cristiano es indispensable, porque la oración es el arma del cristiano. Un cristiano sin oración
Es como un soldado sin armas. Pero porque entiendo la importancia de la oración, debo disponerme, oye bien, porque entiendo que la oración es muy importante, debo disponerme a aprender a realizarla de la manera correcta. Otra vez, al entender yo que la oración es de suma importancia en la vida de un cristiano, entendiendo yo esto, debo disponerme a aprender a hacerla de la manera correcta. Fíjate bien, existen un sinnúmero de enseñanzas erróneas que conducen al hombre a las sombras y no a la luz, que obscurecen más el conocimiento del hombre al respecto de este tema. Oye bien, enseñanzas que antes de llevarme a la luz del conocimiento de la verdad, obscurecen más mi entendimiento, alejándome de esa luz, de esa verdad, alejándome y obscureciendo más mi conocimiento, mi entendimiento. Enseñanzas como, para ponerte un ejemplo, se puede, porque es una de las enseñanzas que nos impide comprender la correcta forma de orar. ¿Cuál es una de esas enseñanzas que nos impide entender, llegar a comprender la correcta forma de orar? Por ejemplo, existen quienes enseñan que se puede orar como yo quiera. Oye bien, que se puede orar como yo quiera. Dicen, pues la posición no importa. La pregunta es, ¿Cristo también enseñaba que se puede orar como yo quiera o como yo sienta? ¿Así enseñaba Jesucristo? La Escritura nos muestra que Cristo enseñaba que la oración la puedo realizar como yo quiera o como yo sienta. Lucas 11:1 nos arroja una luz sobre lo que estamos meditando. Dice Lucas 11:1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Medita en esa petición: Señor, enséñanos a orar. Analicemos esa petición del discípulo
y pensemos en si Cristo enseñaba que se puede orar como yo quiera. Analicemos, ¿era esa la enseñanza de Cristo? ¿Cristo enseñaba que yo puedo orar a como yo quiera? Si esa fuera la enseñanza de Cristo, ¿crees que el discípulo le diría a Cristo que le enseñe a orar? Sería ilógica esa petición, pues si Cristo les enseñaba diciendo que se puede orar como ellos querían, no sería necesario pedir que se les enseñara. La petición de los discípulos al decir enséñanos a orar nos hace entender perfectamente que la oración no es como yo quiera. Pues si Cristo hubiese enseñado que la oración la puedo hacer a como yo quiera o a como yo sienta, sería innecesario pedir que se me enseñe. Pero cuando los discípulos hacen esa petición, inmediatamente podemos nosotros comprender que nos están enseñando que la oración no es como yo quiera, sino que debo realizarla como Cristo la enseñó. Oye bien, la oración no es como yo quiera o sienta hacerla. La oración, para que tenga una respuesta, la oración para que sea agradable delante de Dios, debe de realizarse siguiendo la enseñanza de Jesucristo. Más adelante veremos cómo Cristo enseñó a orar. De momento estamos viendo que esa enseñanza que dice que puedo orar como yo quiera o como yo sienta es completamente falsa y carece en su totalidad de sustento bíblico. También existe otra enseñanza y es incluso incluida en una canción y dice lo siguiente: Dios no mira la posición, Dios mira el corazón, aludiendo a que porque Dios mira el corazón, no importa la forma en que se ore. Rima de manera excelente y aunque habla una verdad, es verdad solo en parte, pues Dios mira el corazón. Sin embargo, lo que debemos entender es qué busca Dios cuando mira el corazón. Porque que Dios mira el corazón es algo irrefutable. Pero lo importante no es que Dios mire el corazón. Lo importante es que se agrade de él. Pues Dios mira el corazón de todo ser humano.
del bueno y del malo, del que ora y del que mata. Pero, ¿de qué corazón se agrada a Dios? Esa es la pregunta importante. Eso es lo importante. El corazón que agrada a Dios es aquel que obedece a su palabra. Porque para Dios es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. De modo que a la hora de orar, Dios ve el corazón, sí, pero se agrada del corazón obediente. Y al orar hay normas. Oye bien, como todo lo que se ofrece a Dios. Todo lo que se ofrece a Dios tiene normas establecidas por Él para que sea acepto. No es el hombre el que define lo que a Dios le agrada o no. Vuestros pensamientos, dice el Espíritu de Dios, no son mis pensamientos. No es el hombre ni el corazón del hombre el que define lo que a Dios le agrada o no. Dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón. En lo que respecta al servicio a Dios, para que sea agradable, debe de ser siempre sujeto a lo que el Señor establece. Y al orar, como repito, como todo lo que se ofrece a Dios, al orar hay normas establecidas por Dios y descritas en la Sagrada Escritura de una manera precisa. Normas que debemos obedecer para que mi corazón y mi oración agrade a Dios. Porque al orar y obedecer lo que Dios establece, al orar, eso hará que mi obediencia a lo establecido por Dios sea vista por Él con agrado. Pues repito, para Dios es más importante la obediencia que los muchos sacrificios. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos agradar a Dios. Agradar a Dios solo es posible a través de la obediencia en todos los campos de nuestra vida. Al orar hay normas establecidas por Dios y descritas en la Escritura, las cuales nos marcan o nos indican cómo debemos hacerlo. Al principio nombrábamos el tema y es muy importante de razonar esa forma. Es muy importante encontrar la respuesta a esa pregunta. La oración de pie es una práctica cristiana. Los cristianos a los que Cristo enseñó, los cristianos a los que los apóstoles enseñaron,
que el libro de Hechos nos describe su vida. Esos cristianos oraban de pie. Cuando hacían su oración, la hacían puestos en pie. Es una práctica cristiana el orar de pie. A estas y otras preguntas daremos respuesta al regreso de nuestra pausa. Enseguida una pausa musical. Luego continuaremos con su programa Una luz para el mundo. Ayer mientras dormía escuché una voz que encendió mi corazón, llenó mis oídos de verdad y me hizo reaccionar. Una presencia con tanta belleza me tomó entre sus brazos con amor, y mientras calmaba mi ansiedad, sus palabras escuché decir: no hay nada que encadene tus alas, no importa si el sol se apaga, si tus pies se cansan, solo piensa en mí, verás que todo vuelve a su lugar. Si crees que la tristeza pega de cerca, si la soledad te llega a la puerta, si pierdes la fuerza, solo piensa en mí, levántate, tienes que confiar en este gran amor. Un regalo incomparable me dejó. Dios me ama, me lo dijo, me lo recordó. Prometo no vuelvo a dudar, a su lado siempre quiero estar. No hay nada que encadene tus alas, no importa si el sol se apaga, si tus pies se cansan, solo piensa en mí, verás que todo vuelve a su lugar. Si crees que la tristeza pega de cerca, si la soledad te llega a la puerta, si pierdes la fuerza, solo piensa en mí, levántate, tienes que confiar en este gran amor, en este gran amor, en este gran amor. Luz para el mundo ya está de regreso, con un mensaje de paz, amor y bendición espiritual. Estamos de regreso analizando este hermoso tema. Antes de irnos a la pausa, veíamos que la oración no se puede realizar como yo quiera, sino que debe apegarse y ser obediente
a las enseñanzas cristianas. Pues de otro modo, cuando al orar Dios vea mi corazón, no se agradará de él, ni le seré acepto, ni yo, ni mi oración. Pero por gracia de Dios, tenemos en las Escrituras la enseñanza de Cristo, la cual nos guía y conduce con toda seguridad en lo que ofrecemos a Dios. Fíjate bien, la enseñanza de Cristo nos guía y nos da la seguridad cuando me apego a ella, nos da la seguridad de que lo que ofrecemos a Dios es acepto. Saludos a la hermana Ramona Soruco, que Dios la bendiga a ella y a su familia. También a la hermana Petra Vial, que Dios la bendiga. A la hermana Rita Herrera, Dios la bendiga también a ella, a su familia. A la hermana Emma Soruco, que Dios bendiga a todos ellos. Entonces, debe de apegarse a la hora de orar aquel hombre o mujer que quiera ser acepto delante de Dios, debe apegarse a lo establecido por Él. La oración de pie nunca fue, ni es, ni será una enseñanza cristiana. Oye bien, la oración de pie nunca fue, ni es, ni será una enseñanza cristiana. La oración de pie es contraria a la enseñanza bíblica y sobre todo a la enseñanza de Jesucristo. Lucas 22:41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Es la enseñanza, el ejemplo de Jesucristo. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Si lees desde el 39, nos dice que esto era un hábito. Oye bien, si lees desde el 39 al 41, nos dice que esto era un hábito que Cristo tenía, una práctica que Cristo tenía. No es verdad, porque algunos argumentan y dicen que el Señor se arrodilló porque era un momento de angustia. No es verdad. Esto lo dicen los que quieren obscurecer nuestro entendimiento. El versículo 39 dice que era algo que Cristo solía. La palabra solía indica un hábito, indica una práctica. El Señor Jesucristo dice, como solía, dice el 39. Era algo que el Señor solía hacer, como también lo solía hacer Daniel. Y todos los hombres verdaderos de Dios antes que Cristo. Daniel 3 veces al día se arrodillaba. Dice también el Salmo 95:6, postrémonos
arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. De manera que esta práctica que Cristo solía, la solía Daniel, la solían todos los hombres de Dios, porque es una práctica cristiana. Es esta forma de orar siempre fue, es y será practicada por los hijos de Dios. La iglesia de Cristo, esa que fue enseñada por Él, esa que los apóstoles primitivos enseñaron, esos cristianos del primer siglo, por decirlo de alguna manera, esos cristianos de los primeros años que nos narra el libro de Hechos, ellos también solían, ellos también al orar, practicaban esa forma de orar. Hechos 21:5 dice: cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta iban niños, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Otra vez, y puestos de rodillas en la playa oramos. Sin embargo, la oración de pie nunca fue una práctica cristiana. Ni Cristo, ni su iglesia la practicaba. En ocasiones, por alguna circunstancia que justificaba el hacerlo de pie, lo hacían. Como en el trabajo o distintas actividades que les impedían doblar sus rodillas, eran justificados por Dios, por la imposibilidad de hacerlo. Pero la enseñanza de Cristo siempre fue doblar sus rodillas delante de Dios, como lo hemos leído. No creas que en el templo, como lo hacen en el presente, que ahí en la casa de oración están todos de pie orando. No, la iglesia de Cristo, mientras no tuviera algo que impidiera el doblar sus rodillas, siempre lo hacían. Esa era su práctica. Siempre doblaban sus rodillas delante de Dios. La práctica de orar de pie, y digo práctica, saludos al hermano Manuel Acosta y a su familia, que Dios lo bendiga. Oye bien, la práctica de orar de pie, y digo práctica porque no se hace cuando estoy imposibilitado, sino que es un hábito. Cristo tenía por hábito doblar sus rodillas para orar. Pero existían personas en el tiempo de Cristo que tenían esa enseñanza de orar de pie, que tenían ese hábito, esa costumbre de orar de pie, y su práctica era el orar de pie. No lo hacían porque estaban imposibilitados, no. Lo hacían porque es lo que practicaban, es lo que enseñaban. Y esas enseñanzas
persisten hasta hoy. Enseñanzas de un grupo que tenía ese hábito y que hasta hoy persisten y que hasta hoy se enseñan. ¿Quiénes eran estos que tenían ese hábito de orar de pie? No, repito, no que lo hacían porque estaban imposibilitados, no, porque en la casa de oración ellos lo practicaban. Ahí estaba, en el tiempo de Cristo, ahí estaba este grupo que en la casa de oración sin ningún impedimento estaban de pie orando. ¿Quién era ese grupo? Dice Lucas 18:10 al 11. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, otra vez, el fariseo, puesto en pie, oraba. Qué importante. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate que al orar, estos hombres llamados fariseos lo hacían de pie. Era una práctica ejecutada por este grupo de personas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran cristianos los fariseos? Para nada. Era un grupo a quien Cristo describe de la siguiente forma. No lo digo yo, es Cristo que conoce los corazones, que les describe de esta manera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27 es el texto que acabo de leer. Y te lo leo para que tú, amigo radio escucha, y hermano que a través de Facebook me escribes y nos sintonizas, te lo leo para que conozcas cómo el Señor veía a este grupo que usaba o practicaba esa forma de orar. Dice el Señor, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Fíjate esa comparación. Eran aparentes, querían presentarse como personas sinceras, pero no lo eran. El Señor que conoce el corazón no era confundido por las apariencias. Fíjate bien, pero eran ellos, este grupo, eran los que practicaban esa forma de orar. Eran ellos los que llevaban a cabo esa forma de orar. Y el mismo Cristo nos dice que al orar no imitáramos a estas personas. El mismo Señor nos dice que al orar no fuéramos imitadores de estos hombres. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Otra vez, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, que son las casas de oración judías. Ahí iban estos hombres y puestos de pie
hacían sus oraciones. Hoy también hay muchas sinagogas, casas de oración, donde se replica esta enseñanza. Pongámonos de pie para orar. Y ahí están todos puestos de pie orando. Y ahí están todos puestos de pie elevando su oración, imitando a Jesucristo, imitando a los primeros cristianos, imitando a los apóstoles. ¿A quién imitan? ¿Esa enseñanza cristiana? ¿Cristo oró de pie? La iglesia de Cristo practicaba esa forma de orar, más allá de que, repito, bajo alguna circunstancia que le imposibilitara, lo hacían. Pero era una práctica cristiana, jamás. Jamás. Cristo solía doblar sus rodillas. Daniel 3 veces al día abría las puertas y oraba a Dios. El Salmo mismo nos exhorta: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y en Mateo 6:5 nos dice el Señor: cuando ores, no seas, no imites, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Ahí andan en las esquinas de las calles estos buscando a quién presentar, buscando a quién imponerle las manos para ser vistos de los hombres. Ya tienen su recompensa. Vemos que los que practicaban, los que amaban el orar de pie en las sinagogas, en las casas de oración, no eran los cristianos, no, eran los fariseos, porque la oración de pie es un hábito que tenían los fariseos. Y tristemente, esa enseñanza de orar de pie en las iglesias, en el presente, se sigue practicando. Una enseñanza fariseaica, procedente de este grupo y contradictoria en todo a la enseñanza cristiana. Para ir cerrando este tema, este análisis, quiero hablarte de Pablo, el apóstol Pablo, quien según Filipenses 3, en el versículo 4 y 5, nos dice el apóstol que él perteneció a este grupo, al grupo de los fariseos. Ya conocemos cuál es la práctica que estos ejercían. Y el apóstol no solamente era fariseo, sino que era de los más, voy a decir, practicantes, pues dice que aventajaba a sus contemporáneos en Gálatas. Era un practicante acérrimo de ese movimiento, de ese grupo. ¿Cómo piensas que oraba Pablo? Si era un practicante acérrimo de las enseñanzas de ese grupo, sin duda también al orar se ponía de pie. Claro, porque era la enseñanza que había recibido desde pequeño. Era la enseñanza que había recibido desde niño en ese grupo, que lo hacían de esa forma sus maestros. De esa manera lo practicaban.
Pero iba camino a Damasco y se le apareció el Señor. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando el apóstol llega a Jesucristo, el Señor le muestra que delante de Dios se dobla toda rodilla. Por eso en Efesios 3:14 dice él: por esta causa, aquel que era fariseo, aquel que tenía por hábito el orar de pie, dice el Señor, aman el orar en pie. Aquel que tenía esa práctica, esa enseñanza, porque pertenecía a ese grupo, cuando llega el Señor, dice: por esta causa doblo mis rodillas. Y enseñaba a la iglesia. Él era fariseo. Antes de llegar a Jesucristo, él era fariseo y tenía esa forma, esa práctica de orar de pie. Pero cuando llega a Jesucristo, entonces dice: por esta causa doblo mis rodillas. Y luego le dice Filipenses 2:10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Llegó la luz de Cristo al apóstol, la enseñanza de Cristo. Lo que antes había conocido, dice el apóstol, aunque humanamente parecía ser muy bonito, pero dice el apóstol, lo tuve por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Qué importante que es analizar todas estas cosas. Entonces, ante la pregunta inicial de nuestro tema, ¿la oración de pie es una enseñanza cristiana? De manera rotunda y tajante, no. Nunca un cristiano practicó esa forma de orar. Quiero puntualizar, más allá de que bajo alguna circunstancia se viera imposibilitado para doblar sus rodillas, entonces lo hacía, pero no era una práctica. No, la práctica era doblar sus rodillas. Esa era la práctica. Ante la imposibilidad había justificación de parte de Dios. Pero al no haber imposibilidad, entonces ya es deseo de no obedecer. Y ahí está. Me decía una vez una persona, es que por doblar las rodillas me voy a salvar. Le decía yo, no es doblar las rodillas lo que me va a salvar. Lo que me va a salvar es la obediencia. La obediencia a Dios. Eso sí, el que hace la voluntad de mi Padre. Qué bonito es lo de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre. No es el que me dice Señor, Señor, no. Es el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿me voy a salvar porque doblo las rodillas? No, me voy a salvar porque en obediencia a Dios doblo mis rodillas. Lo importante no es lo que me va a salvar no es doblar mis rodillas, es obedecer a Dios. Y dentro de la obediencia a Dios, dentro de lo que Dios ha establecido es Isaías 45:23, ante mí se doblará toda
rodilla. Hermanos, llegamos al final de este programa. Saludos al hermano Jackson Sandí Herrera, que Dios lo bendiga. Su hermano se despide deseando para todos ustedes que la paz de Dios, la gracia de Jesucristo siga en sus corazones, invitándolos a que nos conozcan. Somos la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Aquí en San Rafael, en Alem 857. En la isla, Callejón Santa María número 180, en Mendoza capital, en barrio Villa Paquita, localidad de Guaymallén, calle José Hernández 1857. Es un honor para su hermano llegar hasta ustedes y desea que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo sigan en nuestros corazones. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí finaliza Luz para el Mundo. Parecen estar tan lejanas. Hay dolor en las calles y en los corazones. El vacío extingue buenas intenciones. ¿A dónde vamos? ¿Te das cuenta que equivocados ni siquiera